Hola hermanos míos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a este canal, a nuestro podcast que se llama Preparándonos para este tiempo. El día de hoy estoy con Wendy, Dana. y mi persona Lorena. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante que para los jóvenes es un poquito difícil, pero es muy relevante para nuestra vida como cristianos. Y es el tema del devocional. Pero bueno, ustedes estarán preguntando qué es el devocional. Entonces, Wendy, explícanos brevemente qué es esto. Bueno, el devocional básicamente es como un momento en el día en el cual tenemos comunión con Dios y pues es básicamente como ese momento en el cual tenemos conocimiento, o sea, leemos la palabra y esto para que el Señor sea hablando a nuestras vidas y es algo que se hace personalmente. O sea, no es así en compañía, sino que el devocional personal se hace solamente uno para poder tener como esa relación con Dios un poquito más estrecha y aprender cada día también más de Él y que Él nos hable de una manera más personal. Sí, Dana, para ti también, ¿qué es el devocional? Pues sí, el devocional es ese momento que uno tiene personal con el Señor, ¿sí? Y devocional viene de la palabra devoción, o sea, de tener esa convicción de lo que uno está haciendo, ¿sí? Entonces, cuando uno hace el devocional, lo haces por devoción, no por obligación, no porque alguien me esté diciendo, porque me van a recompensar por eso, no. Uno lo hace es por uno mismo y porque a uno le nace el deseo de hablar con el Señor, que uno le nazca esa ese momento de comunión con el Señor, que pues obviamente durante el devocional que más hasta adelante hablaremos, lo que uno puede hacer y todas esas cosas, pero es ese momento en el que uno tiene esa conversación, como yo vi por ahí que dicen que es ese momento, esa cita que uno tiene con el Señor, el devocional, por eso es privado. Cuando uno tiene una cita con una persona, uno no invita a medio mundo, no, es uno con el otro personaje. Lo mismo es con el Señor. Es nosotros con Dios, uno con Dios personalmente. Sí, exactamente. Y bueno, porque al principio les decía que es un poco complicado para los jóvenes, porque digamos como, no sé si ustedes lo habían visto en el video pasado, pero aquí le dejamos la descripción del video pasado. Nosotras estábamos hablando acerca de los desafíos como jóvenes. Y digamos, aquí también hablando de esos desafíos, eso también es un desafío porque hoy en día nosotros como jóvenes tenemos muchas cargas en el colegio, en la universidad y de pronto a veces nos da como pereza, nos da como ese aburrimiento, por decirlo así, de hacer algo como Wendy y Ana habían explicado. Pero la verdad es muy importante porque es esa relación íntima que uno tiene con el Señor y es en ese espacio en el que uno puede desahogarse con el Señor, en el que uno puede hablar cosas que, digamos, no puede hablar con otros jóvenes o no puede hablar hasta con nuestros mismos padres. Entonces es importante este devocional y pues ustedes estarán preguntando cómo lo podemos hacer, cómo se hace ese devocional. Entonces cada una va a explicar básicamente nosotras como nuestra experiencia de cómo podemos hacer ese devocional. Entonces, Wendy, ¿cómo tú haces tu devocional cada día? Bueno, yo lo divido en 4 partes, que es la preparación, el momento de, como por decirlo así, soltar las cargas, el momento de aprendizaje bíblico y como la culminación del mismo. Entonces, bueno, lo que hago en esas 4 partes, lo primero que hago, que es la preparación, es inicio orando. Siempre, siempre orando para colocar ese espacio en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque eso también me permite también como un poquito entender qué es lo que voy a hacer. Normalmente yo hago el devocional apenas me levanto. Entonces uno cuando se levanta está como, entonces eso me ayuda también como un poquito a enfocarme en qué es lo que voy a hacer y como lo dice su nombre, pues a prepararme para este momento devocional. Y a veces también tengo como una alabanza, la cual pues no canto así porque normalmente están durmiendo, entonces pues no lo hago así, pero sí como que en mi mente canto una alabanza o bajo, pues porque son 2 pisos de la casa, al primer piso y cojo mi guitarra y como que tengo como ese momento de preparación, que es oración y alabanza. La alabanza es de vez en cuando, no es siempre, siempre, pero la oración sí me parece fundamental. Luego, el segundo paso, por decirlo así, es como soltar mis cargas. Entonces, yo lo que hago es en mi cuaderno, porque tengo un cuaderno devocional,
lo que hago es escribir cómo me siento. Si de pronto, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, si tenía un examen pendiente, entonces era como estoy nerviosa por eso, o hoy me levanté triste, o cómo, cómo estoy. ¿Para qué? Para poder también preparar el terreno para listos, sea como sea que esté, como soltar todo eso y ponerlo en las manos de Dios. Entonces, pues normalmente en la oración, si estoy preocupada por algo, pues se lo pongo al Señor, pero también me gusta escribirlo porque como que cuando yo escribo como que me Uno se descarga. sí, me libero Es totalmente. más fácil escribir. Sí. De hecho, eso es algo que yo recomiendo, o sea, el Sí, devocional, yo probé a hacerlo sin escribir, o sea, solo como leer y en la mente, pero a mí no me funcionó. es muy complicado. Sí, o sea, a los 5 minutos ya ni me acordaba de qué era el devocional. Yo les recomiendo escribir. Mi mamá tiene como 10.000 cuadernos de escribir. Sí, de verdad. Yo hasta tengo un cuaderno de oración, que a veces me concentro más orando escrito. Después, ya, Mm. tips para ustedes. Esa es la segunda fase. La tercera fase ya es el devocional como tal, que es la lectura de un texto, pues tenemos un plan bíblico. Entonces, pues bueno, mi plan bíblico lo que hago es miro el texto del día y como últimamente han sido solo un versículo, o sea, pues nosotros usamos un plan que eso es de la Liga Bíblica, ¿cierto? Sí, entonces, algo así. Bueno, algo así, Sociedad Bíblica o Liga Bíblica. Y pues no sé por qué. Este año han sido momentos que son como solo un versículo, entonces yo lo que hago es lo escribo. Desglosa. Escribo ese versículo y cojo frase por frase de ese versículo como para poder entenderlo mejor. Entonces, escribo lo que entiendo del texto y lo que ese texto me enseña para mi vida. Y ya en la cuarta fase o la última fase lo que hago es una aplicación de qué voy a hacer yo ese día para ponerlo por obra. Entonces hay días que si es de amor al prójimo o algo así, entonces yo digo como, bueno, voy a mandar un mensaje a alguien con quien nunca, que venga a la iglesia, pero con quien yo no tenga como esa relación de amistad, entonces le voy a mandar un mensaje a esa persona. Como algo que me enseñe el texto, o por ejemplo, hoy en todo el día no me puedo enojar, por ejemplo. Eso es algo que no me ha salido hasta ahora, gracias a Dios. Pero pues en su momento, entonces me pongo como reto diario algo para poner en práctica lo que aprendí y termino también con una alabanza y con una oración. Entonces, esas son como las 4 fases de mi devocional. Mm. Pues, en mi caso, yo también me levanto temprano porque, pues, yo tengo que estar temprano en el colegio, entonces me levanto muy temprano y, pues, se lo recomiendo, la verdad, porque, digamos, hay gente que he escuchado, hay gente que dice que hace el devocional en la noche y para mí en la noche es como muy difícil porque uno ya está como muy cansado Sí. y ya tiene como ganas de dormir, entonces es, digamos, más complicado poder hacerlo. Entonces, yo también me levanto temprano y lo que yo hago casi lo mismo que Wendy, em, pero en resumidas, yo cojo un cuaderno, bueno, busco el texto, yo la verdad no tengo un plan así como de qué texto, escoger, pues, por decirlo así, pero entonces yo, digamos, escojo un libro y yo estudio ese libro hasta acabarlo. Entonces, digamos, en estos momentos yo estoy estudiando el libro de Josué. Y lo que yo hago, leo el capítulo completo y trato de desglosarlo lo más que puedo, saco las enseñanzas y algo que me gusta hacer mucho es sacar un texto para memorizar o un texto que me haya gustado mucho y digamos que lo resalto y lo escribo en una hojita y lo resalto también o le hago dibujitos y lo pego en la pared para todos los días verlo. Entonces, pues digamos que esa técnica para mí es muy chévere porque uno, digamos, en un momento difícil, uno ve ese texto y digamos que uno lo tranquiliza un poquito y también eso ayuda a poder memorizar los textos fácilmente porque uno los está viendo constantemente. Entonces, digamos que esa parte para mí es fundamental. Bueno, yo, digamos que a diferencia de ellas, he experimentado un poquito de de varias formas de hacerlo, ¿sí? Y pues he establecido como una forma, pero pues poco a poco se va mejorando. Inicialmente yo lo hacía pues cuando, en el momento del día que yo quisiera. Luego me di cuenta que si uno no establecía un horario, pues era muy complejo seguir porque cuando uno decía cuando quisiera, le coge la tarde o uno se enreda con las cosas en el día, se fue el día y no hice nada. Entonces empecé a establecer como, bueno, ¿en qué momento lo quiero hacer?
A diferencia de ellas, yo pues en el momento que más me gustaba hacerlo era en la noche, no en la mañana, sino en la noche. ¿Por qué? Porque siento que en la mañana, pues muy temprano, a diferencia de ellas, mis neuronas no conectan bien, como medio dormida todavía, entonces pues siento que medio dormida igual no me va a quedar bien lo que tengo que aprender o lo que Dios me quiere decir, pues no me va a quedar bien en mí porque estoy como medio dormida todavía. Entonces, y además yo no tengo la costumbre de levantarme muy, muy temprano tampoco. Yo no me levanto tan temprano. Entonces, poner una hora, por ejemplo, a las 8 de la mañana y mañana me desperté a las 8:45, entonces pues ya pasó la hora, entonces ya no lo hago, ¿sí? Entonces yo establecí el horario fue en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque en la noche yo soy más noctámbula, entonces terminaba pues la universidad, yo estudié en la noche y todavía estoy bien despierta. Entonces a esa hora es que yo me concentraba más porque en el día si me llaman a hacer mandados, si me llaman a hacer lo uno o lo otro que me interrumpen, no me gusta. Entonces yo prefería hacerlo en las noches porque pues ya todos estaban durmiendo y pues ya yo tenía como mi espacio en mi habitación, yo sola a hacer. Entonces empecé a probarlo en la noche. Últimamente lo estoy empezando a hacer en la mañana porque resulta que como estamos haciendo como familia también un discipulado, entonces digamos que en la noche es mucho, me queda muy largo, entonces me tocaría trasnochar mucho. Entonces, pues últimamente he empezado a hacerlo durante la mañana, pero generalmente yo lo hacía era en la noche. ¿Cómo lo hacía? Bueno, primero pues establecer el día anterior, listo, en qué momento lo voy a hacer. Cuando lo hacía en la noche, ¿qué hacía yo? Lo que aprendía en la noche tenía que ponerlo en práctica durante el día siguiente y pues yo iba escribiendo como en la noche qué acciones podría hacer y al día siguiente yo mira, ¿cumplí alguna de las acciones? No, no hice ninguna. Bueno, entonces para mejorar y esas cosas. Mi devocional yo leía en diferentes partes. Primero, oración, pidiéndole a Dios discernimiento para aprender. Segundo, acción de gracias, siempre. Dios, gracias por, y voy poniendo como las cosas por las que yo le quiero dar gracias a Dios. Eh, Luego de la parte de acción de gracias, ahí sí un texto bíblico. Yo también tengo como el plan, pero a la vez no tengo el plan de lectura bíblica, como la unión de los dos, porque yo estoy haciendo como una mezcolancia ahí. Y entonces, yo actualmente estoy usando el plan de lectura del 2024. El año pasado usted estaba usando el del 2023, entonces, como un año atrás. Entonces, actualmente, por eso les digo, una mezcolancia. En el plan de lectura, pues tengo actualmente es el del 2024. Digamos, los fechas no cambian porque pues el año tiene la misma cantidad de días, ¿no? Pero pues así, o sea, no estoy actualmente con pero también con el de la sociedad bíblica, porque yo antes no tenía un plan de lectura, sino que yo me sentaba, cogía mi Biblia y lo que el Espíritu Santo donde lo abría, eso leía. Pero después dije que no, porque eso también me fue a enredar, entonces pues no. Luego de la parte de lo que entiendo y todo eso, hago como una enseñanza aplicativa para mí, ¿sí? O sea, personal 100%, o sea, la primera es en general lo que entendí. Luego es la enseñanza personal aplicado para mi vida. Cuando yo saco esa enseñanza, hago lo de las acciones, qué acciones puedo hacer para aplicar eso durante el día siguiente, porque como les digo, generalmente lo hacía en la noche, últimamente no, pero pues no sé si después más adelante retomo en la noche o no. Entonces, cuando lo hago en la mañana, pues lo que voy a hacer durante el día o en la noche, pues al día siguiente, qué acciones, pongo 3 generalmente que puedo hacer. Y si en vez de esas 3 hago otra, pues yo en el día siguiente empiezo anotando como organizando esa partecita, qué hice, qué no hice, y pongo ahí como para mejorar y lo que hay que mejorar respecto a lo del día anterior que no cumplí o que efectivamente cumplí, y pues ahí voy anotando. Para terminar, mi libro favorito es el libro de Romanos. Entonces yo para terminar, cuando termino como eso, cojo un versículo, siempre un versículo de Romanos, ¿sí? Y entonces hago 2 oraciones. Primero oro con el versículo, un versículo de Romanos X. A veces miro que tenga relación con lo que leí, otras veces un versículo X de Romano, lo elijo al azar y oro sobre ese versículo y ya luego al final
peticiones, anoto las peticiones. Yo no anoto la oración, pero sí las peticiones. ¿Por qué? Porque muchas veces tienda, hoy estoy orando por eso, mañana se me olvidó, entonces ya estoy orando por otra cosa y uno en la oración tiene que ser constante. Si uno quiere ver resultados, uno tiene que tener esa constancia. Y como yo sé que a veces puedo tener muy mala memoria, entonces yo las anoto para que al día siguiente, cuando yo vea, ay, alguna otra petición, miro de las que tengo anteriormente, si alguna de esas todavía aplica para orar o el Señor ya me respondió, pues voy anotando, ¿sí? Y si el Señor responde en alguna oración, obviamente eso va al inicio del momento en la acción de gracias. Después de orar es que yo tengo el momento de alabanza. Yo sí no inicio con la alabanza, sino después de orar, generalmente una alabanza que tenga que ver con el texto bíblico, porque generalmente ya últimamente casi que cada texto le sacan una alabanza para cada texto de la Biblia. Y entonces, pues, Literal. ya tengo como varias alabanzas, entonces cae y la alabanza yo también la pongo en el cuadro, yo pongo alabanza y pongo el nombre de la alabanza. Y si en el momento no me acuerdo el nombre de la alabanza, escribo como la primera frase para después al día siguiente mirar bien el nombre y anotar bien el nombre de la alabanza, porque cuando yo hago el devocional generalmente no tengo el celular ahí a la mano, entonces pues es como también llegar a mi memoria, a lo que me acuerdo de las canciones y también me sirve como para un ejercicio de memoria, de memorizar alabanzas y también pues cada aplicación y cada cosa. Y ya pues si hay alguna cosa que me parece como una palabra que no entiendo o que por el contrario entiendo, pero igual quiero profundizar un poquito más, ya termino el espacio y cuando ya tengo el celular, pues sí tengo que de buscar en Google definiciones teológicas como para profundizar alguna duda que me quedó, pues eso sí yo lo hago ya durante el transcurso del día, en algún momento que tenga el celular, en el transcurso del día, pues busco cuando tengo, pues, para mirar algo más. Bueno, pues como pueden ver, tenemos varias perspectivas de cómo hacer nuestro devocional. Pero pues, como todos lo hemos dicho, lo importante es poder tener como esa comunión con el Señor, poder hablar con el Señor, aunque sea de diferentes maneras, pero es importante poder tener esa relación cercana con el Señor porque es lo que Él quiere. O sea, Él nos habla con su palabra, pero también nosotros tenemos que buscarlo a Él también. Entonces, coméntenos también si ustedes hacen devocional y cómo lo hacen. Pero yo quiero hacerles una pregunta. Yo no sé si ustedes en algún momento de sus devocionales han sentido como esa oposición, Wendy. Sí, y mira que justamente yo estaba pensando de que mientras ustedes hablaban se me vino a la mente, porque digamos uno tiene como un esquema, pero hay veces que, por ejemplo, yo soy una persona que yo planeo, vea, Todo, todo, o todo. sea, la ropa que tengo puesta, yo un día anterior hago mi lista, mi to-do list de lo que voy a hacer, y entonces lo mismo con el devocional. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita que van a hablar de las interrupciones, vea, para mí eso es lo peor del mundo. Entonces, esas son cosas que hacen uno, pues, no prevé, o sea, ¿cómo yo voy a dejar que me van a llamar justo a esta hora mis papás? Y pues obviamente no les puedo decir, no. Eh, pero también hay otras que, por ejemplo, a veces uno se levanta como sin ganas, como que, ay, y es una lucha para levantarse de la cama. Por ejemplo, yo soy una persona madrugadora, o sea, yo prefiero levantarme a las 4 de la mañana que acostarme súper tarde, o sea, prefiero mil veces madrugar. Pero entonces sí, hay veces que como que mi propio cuerpo está como que, quiero dormir. Y entonces toca decir como que, okey, si duermo, ya sé que luego, pues, No, voy a tener igual mi espacio, pero el tiempo, pues, no me va a esperar. Entonces, yo creo que esa oposición también viene a veces de uno mismo, o hay veces que, por ejemplo, uno lee un texto y como que no lo entendí, y uno, ay, no, o sea, si yo leo ese texto y no lo entiendo, yo por eso siempre le recomiendo a la gente nueva lenguaje actual. Yo leo en Reina Valera, ¿pero por qué? Porque yo ahora la entiendo, pero anteriormente yo no la entendía. Entonces yo usaba el lenguaje actual. Entonces es como usar también una versión que uno entienda. ¿Por qué? Porque es que hay razones para no hacerlo, hay muchísimas. O sea, si nos ponemos aquí a hacer una lista, hay un montón de razones por las cuales no hacerlo. Pero yo creo que parte de esa posición viene también de nosotros mismos. O sea, cuando uno está determinado y uno está motivado, uno lo hace como sea, uno lo hace. Pero cuando no, con hasta el mínimo obstáculo. Entonces yo creo que hay oposición que es de uno. Hay cosas que uno no controla que también puede entrar a chocar con nosotras y decir, ¿debo así? Pero también entiende lo que la pregunta que es la oposición espiritual y
evidentemente es algo que está muy presente también en mi vida, pero por eso yo siempre comienzo con una oración y una alabanza, porque yo como que con la alabanza siento que conecto directamente con el Señor y si hay algo que yo siento que como que está pasando raro, en la alabanza como que eso me ayuda también a canalizar mucho mis emociones y poder también descansar un poquito más en el Señor. Sí, por ejemplo, en mi caso, sí, igual que Wendy, o sea, cuando uno se levanta temprano, pues es como ese vaya y venga de que, ay, no tengo mucho sueño, no me quiero parar. Entonces, digamos, esa posición ahí. Y pues también en la parte espiritual, digamos, en mi caso también, cuando, digamos, hay problemas como familia y digamos que no se resuelvan como familia o no hay como esa unidad. Entonces, eso también se siente, digamos que uno se va a parar y va a hacer el devocional y como que en ese momento el texto está claro, pero como que uno también como que no entiende, como que le da una flojera, le da algo y es precisamente por eso, porque a veces uno no está bien alineado, digamos, con el Señor o en la familia hay muchos problemas y también se siente como esas cargas que uno a veces no suelta y eso también se ve. Sí, digamos que en mi caso, posición tendría más que ver, como decía Wendy, conmigo misma, porque digamos que externamente en ese momento del devocional, yo por eso busco un momento en que nadie me pueda interrumpir para que no haya como eso es paro, voy, vuelvo y ya me olvido por dónde iba, pierdo el hilo y esas cosas. Entonces siempre pues como yo intento buscar ese momento en que nadie, digamos, oposiciones externas, pues muy poco conmigo misma y más que todo es con la parte de la constancia y la disciplina, ¿sí? Por eso fue que empecé como a establecer bien el horario fijo, porque si no hay horario fijo, pues es también muy factible, muy sencillo, muy fácil que con las cosas que uno tiene que hacer durante el día, pues se me vaya, se me olvide o no se me olvide, lo tenga presente todo el tiempo, pero ay, tengo que enviar una tarea, me pongo a hacer la tarea y cuando hay el docente, ay, pero me tengo que alistar ya para irme a la universidad o lo uno y lo otro. Entonces, pues, digamos que la oposición sería más que todo con esa parte de la constancia, siempre, pues, todos los días para mí es como esa forma y buscar nuevas formas, innovar, porque digamos que a mí lo que es la monotonía, a mí me aburre totalmente. O sea, que todos mis días sean lo mismo, para mí me aburre, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Cada día voy como mirando esa forma de hacer algo diferente, innovar algo diferente en este espacio con el Señor, como ir probando partes diferentes o cosas diferentes, horas, pues ya horas, ¿no? Ya establecí el tiempo, pero por ejemplo, lugares diferentes o en meditación o bajo o lo uno o lo otro, formas diferentes. Como decía Wendy, a veces uso la traducción del lenguaje actual de vez en cuando hay un texto que no entiendo o por el contrario, sí lo entiendo, pero como mirarlo desde otras palabras con lenguaje actual y todo eso. Entonces, pues, como ir innovando esas partes diferentes, me ha ayudado a mí a como ser más constante. Y también algo que me ayuda en la constancia es que nosotros como familia estamos haciendo un discipulado, ¿sí? De Benmur, les recomiendo los discipulados de Benmur, son muy buenos. Y yo había parado de hacerlo, lo estábamos haciendo, yo había dejado eso a un lado, no lo había seguido haciendo, pero últimamente dije, bueno, voy a retomar. Los discipulados de Ben Moore tienen generalmente 5 días. Día 1 al 5 y es para hacerlo de lunes a viernes. Entonces yo digo, tengo sí o sí que hacerlo porque si no, se me descuadra, digamos, el esquema del discipulado. Entonces, para que no me descuadre, he cogido como la costumbre bien de ir haciéndolo. Y después del discipulado, hago el devocional o a veces, rara vez, lo hago antes, pero generalmente lo hago después del discipulado, como que para el discipulado es el abrebocas y luego pues hago bien mi devocional. Entonces, digamos que oposición sería internamente y más que todo es con la parte de la constancia. Sí me ha costado bastante comprometerme como esta parte de constancia con el devocional, digamos que es en la parte mía espiritual, lo que más me ha costado es esa parte de la constancia con el devocional, porque digamos en las otras áreas de la parte espiritual, pues ha sido muy sencillo y es por la parte de la monotonía, en el parte del devocional pues me aburría.
Entonces, pues, esa parte de ir innovando y, pues, actualmente he intentado mejorar como la fórmula, ¿sí? Y como me ha estado funcionando, pues, digamos que ahí ya me ha ayudado y ya no tengo como, digamos, esa oposición personal. Porque, digamos, si en mi caso, cuando paso por alguna cosa que estoy súper enojada o algo así, en el momento cuando les digo que hago la acción de gracias y toda esa parte, si tengo que chillar, chillo y luego sigo adelante como si no hubiera pasado. Y entonces, pues eso también me ha ayudado, como decía Wendy al inicio, dejarle esas cargas al Señor, entregarle esas situaciones al Señor en ese momento. O sea, que yo esté enojada no me impide que lo haga, sino que, ¿qué es lo que hace que yo como que no sea, digamos que como dice Giselle, oposición? Es más que todo mi constancia, como el compromiso. Entonces, pues he ido buscando las formas y las maneras de innovar para estar siempre como conectada de diferentes formas. Bueno, hermanos, y ya para terminar, pues hemos visto un poquito de cómo podemos hacer este devocional, la definición como tal y un poquito de lo importante que es el devocional. Y vuelvo y le repito, es súper importante, es difícil, como ya lo hemos dicho, pero no es imposible, porque es de verdad, es lo mejor que podemos hacer nosotros para con Dios, porque es esa relación entre Dios y nosotros. Y como estábamos diciendo ahorita, también con eso podemos desahogarnos y poder quitar esas cargas que tenemos en nuestra espalda, porque como ya lo había dicho antes, esas cargas que tenemos, pues no nos ayudan siempre. Entonces, es muy bueno poder hablar con el Señor y descargar todo eso. Entonces, hermanos, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a nuestro canal Darle a la campanita de notificaciones, darle like al video. y compartirlo con otros hermanos. Espero que el Señor los esté bendiciendo grandemente y nos vemos en un próximo podcast. Chao.